Y de igual manera, el Espíritu Santo, dice, nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros y dice cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? Con gemidos indecibles, o sea, con dolor. El Espíritu Santo, que es Dios dentro de nosotros, quiere enseñarnos a orar. Dice que debemos de aprender a orar en el Espíritu. Ahora bien, ¿qué es orar en el Espíritu? Como referencia bíblica, déjeme darle algunos datos que yo encontré, que solo existen 3 referencias bíblicas que la palabra dice textualmente de orar en el Espíritu. Y la primera de ellas, por mencionarlas, no precisamente existe un orden cronológico, pero le encontramos la primera en capítulo 14 de primera carta a los Corintios, versículo 15, y el apóstol Pablo habla y dice: oraré con el Espíritu, pero también, dice Pablo, oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Efesios capítulo 6, verso 18. El apóstol Pablo también habla sobre la importancia de orar en el Espíritu y dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿cómo? En el Espíritu, orando y velando, dice Pablo, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y la tercera cita la encontramos en la carta de Judas, en su versículo 20, donde dice el apóstol: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, pensando sobre el tema, ¿qué significa la palabra o qué significa exactamente orar en el Espíritu? Vea, cuando nosotros pensamos en la palabra que se traduce para orar en griego, se está refiriendo a varias cosas. Y una de las cosas que yo tomé como referencia acá es que esto significa por medio de, con la ayuda de o en conexión con. Ahora, orando en el Espíritu no se refiere, mejor dicho, a una oración tradicional. Orar en el Espíritu es orar como Dios desea que nosotros oremos. Es orar por las cosas que Dios quiere que nosotros oremos. Y una de las cosas que Dios quiere que nosotros oremos es por que haya un avivar, o sea, que avivemos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en el área de la oración es algo que urge hacerlo. Lo repito, una de las cosas por las cuales Dios quiere que nosotros oremos en el Espíritu es para avivar el fuego de la oración. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús, y el domingo pasado hablábamos un poco acerca de esto, en el capítulo 1, verso 35 del libro de Marcos, que Jesús se levantaba muy temprano. Jesús fue una persona de oración. El mejor ejemplo o modelo a seguir para hablar de la oración, tenemos que ver a Jesús, porque Él es el mejor ejemplo. Ahora, y si Jesús, siendo Dios mismo, oraba con la frecuencia que lo hacía, yo creo que usted y yo debemos de saber que la oración no es una opción, sino una necesidad. Pero orar como conviene, porque podemos orar, y podemos orar, y podemos orar, y lamentablemente no tener resultados. Por eso el Señor dice a través del apóstol Santiago: pedís y no recibís. Pero luego dice: ¿por qué? Porque pedís mal. ¿En qué consiste pedir mal? También nos lo explica el mismo versículo y dice: porque pedís para vuestros propios deleites. Entonces, el pedir para mí solamente, no precisamente eso agrada a Dios, cosa que todos lo hacemos. Pero pedir por los demás, orar en favor de otros, eso es algo que al Señor le agrada. Y es por eso que tenemos que saber que la oración en el Espíritu es orar, interceder en favor de alguien más o de una necesidad que no precisamente es nuestra. Vea, yo quiero que usted le diga a su hermano: ponle leña al fuego. ¿Sabe por qué? Es que yo creo que una de las cosas que Dios quiere despertar en este tiempo de estos 42 días es que va a traer un avivar en el fuego de la oración.
Y el capítulo 20, versículo 26 del libro de Proverbios, el proverbista nos aconseja sobre la importancia de ponerle leña al fuego. ¿Y sabe qué dice el proverbista en este mismo versículo? Que cuando el fuego está encendido, no hay contiendas y tampoco hay chismes. Queremos vivir una vida sin quejas, una vida alegre, una vida gozosos. Es necesario estar orando en el Espíritu. ¿Cómo así? Es que más adelante vamos a ver qué significa orar en el Espíritu y orar con entendimiento. Porque yo creo que en estos 42 días de oración y ayuno, estoy seguro en lo personal que vamos a ver cosas sobrenaturales. ¿Cuántos creen en eso conmigo? Porque la vida del cristiano y la oración en particular es un mandamiento. Y no solamente un mandamiento. Para usted y para mí también debe de verse como una necesidad, porque lo es. Capítulo 18 del libro de Lucas nos lo enseña Jesús. Entonces, la oración es un mandamiento y es una necesidad, pero usted y yo deberíamos de verlo como un privilegio. ¿Cómo así? Porque orar es hablar con Dios. Imagínese usted la bendición suya y mía de poder hablar con Dios sin intermediarios. Piense, no está hablando con un dignatario cualquiera, no está hablando con el presidente de un país en particular. Por el contrario, uno se lleva sorpresas. Hace algunos años atrás yo tuve la oportunidad de estar en una reunión donde estaba un dignatario y fuimos invitados a dicha reunión y tomar algunas fotografías y recuerdo que me hicieron llegar las fotografías un tiempo después. Pero cuando yo vi aquella fotografía, pensé tantas cosas y las guardé tan bien que no sé dónde están. El tiempo pasó y consigo algunas historias han sido reveladas. Y esta persona en particular ha sido señalada de grandes irregularidades durante el periodo de su administración. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué si yo hubiese publicado una de estas fotografías? La gente que me conoce diría entonces, ¿y estas son las personas con las cuales se asocia el pastor Josué Alfaro? ¿Por qué le digo esto? Porque las personas importantes en esta tierra, que para muchos son importantes, y yo no digo que no son importantes, se alegran tanto cuando tienen acceso a él o a ella. Pero hay alguien que es más importante que todo ser humano creado o nacido hasta el día de hoy, y es Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, al cual todos tenemos acceso a acercarnos a Él confiadamente, como dice su palabra, al trono de su gracia y a encontrar consuelo, ayuda oportuna a nuestra necesidad. Pero ¿sabe cómo se encuentra ese consuelo, esa ayuda oportuna? A través de la oración. Entonces, pensando sobre esta línea, entonces la oración es algo importantísimo, por eso hay que verlo como un privilegio. En otras palabras, la oración para los cristianos debería de ser algo vital, así como son vitales algunos de nuestros órganos que tenemos en el cuerpo. Nosotros somos un organismo. Organismo quiere decir muchos órganos vivos. Pero todos sabemos que aun cuando tenemos 2 riñones, en la mayoría de los casos es así, porque hay personas que nacieron solo con uno, pero los que tenemos 2 riñones, algunos quizás ni saben si solo tendrán uno, pero pensando que tenemos los 2 riñones, podemos sobrevivir solo con uno, pero no se puede sobrevivir sin el corazón. Pensando que tenemos 2 ojos, podemos sobrevivir solo con uno, pero no sin el hígado. Pensando que tenemos tantos órganos, pero hay órganos tan vitales que no se puede vivir sin ellos, como el páncreas también. Aun cuando algunos ya están pensando científicamente lo que se puede hacer, los trasplantes y todo eso, pero de una vía natural es imposible sobrevivir una vida y desarrollarnos como quisiéramos cuando uno de estos órganos vitales no están funcionando.
Así exactamente es la oración. Un cristiano que no ora eventualmente se morirá. Lo repito, un cristiano que no ora. Por eso digo, la oración es algo vital. Es como un órgano de los cuales nosotros no podemos sobrevivir sin él. Como por eso decía acerca del corazón, acerca del hígado, acerca de los pulmones. No podemos sobrevivir sin ellos. Es más, los pulmones es algo otra historia, porque puede estar los pulmones adentro de nuestro cuerpo, pero si una vez se quedaron sin aire, ya no vuelven a funcionar. Así es la oración en la vida del cristiano. Es un órgano vital, es un principio, algo vital que no podemos vivir sobre ello. Por eso nosotros tenemos que en este tiempo de 42 días practicar la oración. Es más, pensemos, voy a recobrar el tiempo que no he practicado la oración. Voy a orar como pocas veces he orado en toda mi vida cristiana quizás. Y vamos a aplicar algunas cosas. Ese devocional que usted tiene, va a leer el devocional, va a leer la palabra y va a orar. Vamos a orar con el devocional. Vamos a orar en nuestro lugar secreto, leyendo la palabra. Vamos a orar con la familia. Vamos a orar con nuestras esposas o las hermanas con sus esposos. Vamos a orar con nuestras parejas, por supuesto. Vamos a orar a través de Zoom. Vamos a orar a través de Facebook. Vamos a orar en la iglesia. Vamos a orar en el auto. Vamos a orar en todo lugar y en todo tiempo. Porque una vida de un cristiano ardiendo en el fuego del Espíritu tiene que ser una vida de oración. Y no habrá fuego en la iglesia, fuego del Espíritu Santo, si no es que la iglesia ha determinado buscar a Dios como el Señor nos enseña a través de su palabra. La oración no es una opción, amado mío, es una necesidad. Diga conmigo, necesidad. Regresando al tema. Y de igual manera dice el apóstol, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, de cómo debemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con, dice, gemidos indecibles. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, el otro pasaje que le recité, nos enseña sobre la importancia de pedir, de orar en el Espíritu y con conocimiento a la vez de lo que estamos pidiendo. Vean lo que dice el apóstol Pablo: oraré en el Espíritu, mas también oraré con entendimiento. Este pasaje hace referencia sobre cuán importante es tener conocimiento de lo que estamos orando. Recuerdo yo hace algunos años atrás, cuando el pastor Orlando todavía lloraba por Margarita. Digo porque es que cuando teníamos retiros espirituales acá en la iglesia, el pastor Orlando, el pastor Omar y yo siempre íbamos a cierto lugar acá en el área a comer algo ya un tanto tarde. Imagínense que terminábamos a las 11:30 los retiros, y después de eso íbamos nosotros, nos estábamos ahí una hora platicando, y a las 6:30 de la mañana había que estar de pie el otro día para empezar el devocional. O sea que dormíamos unas 3-4 horas, cuando mucho. Pero recuerdo que yo me quedaba donde era mi oficina antes, y tenía allí, ponía 3 sillas, y la que era mi silla de escritorio la usaba como cabecera, y allí me costaba dormir el tiempo que dormía. Y recuerdo esa noche que yo me desperté de rodillas orando. Había apartado las sillas y tenía la silla de escritorio, y en esa estaba orando. Y me asusté cuando me desperté, porque yo sabía que estaba dormido. Miré la hora y eran las 5 de la mañana. Yo estaba orando, pero lo que más me sorprendió es que yo tenía conciencia clara de lo que estaba orando. Y me sorprendí porque nunca me había pasado tal cosa. Pero también en ese momento entendí, estas son las oraciones en el Espíritu, que aun cuando yo no tenía en mente orar por esto, el Señor me levantó y me puso a orar específicamente por algo que era necesidad de orar, que no tenía que ver conmigo. Y yo me quedé sorprendido ese día. Es por eso que cuando nosotros oramos en el Espíritu, es orar como Dios desea que oremos y por lo que Él quiere que oremos. Pero el apóstol Pablo también nos dice que también tenemos que aplicarle conocimiento a nuestra oración. Y hace la distinción de orar en el Espíritu y orar también con el entendimiento. Vea, cuando Pablo escribe a la iglesia de Corintios, en este capítulo 14, verso 15, les está diciendo de que no solamente deben de orar por ellos, sino también por los demás. Por eso dice Pablo, ¿de qué serviría de que yo orase en lenguas angelicales mientras mi espíritu es vivificado? Pero si nadie me entiende, ¿cuál es el beneficio que va a traer a los demás?
Entonces Pablo está diciendo, no solamente hay que pensar, beneficiarnos nosotros mientras oramos, sino pensar en los demás. Eso es orar en el Espíritu, pensar en los demás, orar por los demás, ver las necesidades de los demás como si fuera nuestra. Entendiendo esto, amado mío, es necesario también entonces que nosotros debemos de saber que nuestras oraciones, tanto el entendimiento, el corazón y los labios deben de participar de esta. Lo repito, tanto el entendimiento, mi corazón y mis labios deben de participar de la oración. Porque a veces nosotros hemos llegado a ser tan prácticos que oramos solamente en la mente, porque Dios escucha y lee hasta los pensamientos. Entonces yo estoy orando en la mente y Dios me está escuchando. Es verdad. No estoy diciendo que esa no es una oración bíblica, lo es. Pero también el Señor nos llama a que oremos audiblemente. ¿Por qué es necesario la oración audible? La oración colectiva de todos los hermanos juntos, otro tipo de oración. Porque cuando nosotros hablamos audiblemente, nuestros oídos están oyendo, nosotros tenemos conocimiento, o sea, hay claridad por lo que yo estoy orando, mis labios lo están pronunciando y quien lo está escuchando está siendo edificado con la oración que yo estoy haciendo. Cuando yo estoy orando en el Espíritu, vea, estoy orando por la necesidad, pueda que sea de la iglesia o de alguien en particular, pero quien lo escucha es bendecido, es edificado. Ahora, cuando nosotros oramos en el Espíritu, tenemos que saber que pensamos más en la necesidad ajena que la nuestra. Y déjeme darle 2, 3 ejemplos acá del mismo apóstol Pablo. Esto fue lo que el apóstol Pablo realmente hizo cuando rogaba por la iglesia de Colosas. Cuando nosotros leemos el capítulo 1 del libro de Colosenses, encontramos a un apóstol Pablo que está diciéndole al Señor en oración, pidiendo conocimiento de su voluntad y que haya sabiduría e inteligencia espiritual en la iglesia. Y más adelante vemos que Pablo ora por la iglesia de Éfeso y le dice al Señor que le dé espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento y que alumbre los ojos de su entendimiento. Y cuando ora por la iglesia de Filipos, Pablo también le dice al Señor que sobreabunde el amor en ellos más que toda ciencia o conocimiento. Pablo está orando por la iglesia pidiendo cosas esenciales para que funcionen y puedan llevar a cabo su obra. Usted y yo tenemos que saber que para poder tener éxito en todo lo que nosotros nos proponemos, tanto como familia como iglesia, necesitamos una vida de oración. Y nuestra vida de oración tiene que ser tal, amado mío, que nosotros tenemos que invertir tiempo. Entiendo que a veces estamos cansados. Vea lo que dice el versículo que leíamos, en el que el apóstol Pablo dice, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Es cierto que hay debilidades, Él nos ayuda. Es cierto que los problemas quizás suelen ser más grandes de nuestras capacidades. Délo por hecho que Él lo va a ayudar, y en esa debilidad, que para usted es debilidad, el Señor le va a fortalecer. Ahora, orar con el Espíritu o en el entendimiento significa que usted y yo debemos de orar bajo la instrucción del Espíritu Santo. Mire lo que pasa. Aunque una persona entienda que está viviendo una vida pecaminosa, que practica el pecado, y quizás sabe que está pecando, y sabe que necesita el perdón de sus pecados, y ser librado de la ira que sobre esta tierra vendrá, pero no lo entiende o no lo ve como una necesidad. Él sabe que hay un Dios, él sabe que está viviendo una vida pecaminosa, pero como no lo ve como una necesidad ni lo entiende, no le pide perdón a Dios, ni determina cambiar su realidad. Esa es la conducta de él o de ella. A diferencia que un cristiano, cuando ve a esta misma persona, no ve su realidad como él la está viendo. Porque usted y yo que entendemos lo que en este mundo sucederá y que la paga del pecado es muerte, ¿qué es lo que hacemos? Oramos, clamamos a Dios, pedimos a Dios misericordia. ¿Y cómo lo hacemos? Como dice el apóstol Pablo, que debemos de hacerlo con dolor, con gemidos indecibles. Debemos de orar al punto
que nos duele en el corazón la condición de vida de aquella persona, y como nosotros estamos orando en el Espíritu, Dios en su misericordia va a empezar a tratar con esta persona y va a empezar a cambiar también sus actitudes. Pero ¿sabe algo? Dios necesita intercesores, porque orar en esta magnitud que nos duela, tenemos que sentir como Dios siente. A Dios le duele ver la condición del hombre. A Dios le duele ver a alguien que sufre. A Dios le duele ver que la gente está en camino al infierno y no determina cambiar. ¿Y saben cuál es lo más triste? Que muchas de estas personas entienden que están viviendo una vida de pecado y no determinan hacer nada. Por eso dice el apóstol Pablo, el Espíritu mismo intercede a través de nosotros por aquellos que están en necesidad. Que usted y yo seamos de aquellos que intercedemos por los demás, hermanos míos. Que usted y yo seamos de aquellos que nos prestamos para que Dios nos use para orar por los demás. Vea, cuando todos tenemos auto o manejamos un auto, ¿verdad? Cuando usted aborda su auto, el auto va donde él quiere ir o donde usted lo lleva. Es exactamente el mismo principio en relación a lo que el Espíritu Santo desea hacer a través de nuestras vidas. Que nosotros solo seamos el vehículo donde Él nos quiere guiar y llevar. Él quiere llevarnos a orar por tantas necesidades o cosas específicas, pero que lamentablemente la persona que está viviendo esa condición de vida ni cuenta se da. Hay personas que no saben que el día de mañana van a morir y están haciendo planes ahora como si van a vivir 20 años o más. ¿Y saben cuál es lo más triste? Que muchas de estas personas despertarán en el infierno. Y más triste que eso aún, es que hay cristianos que cargarán con la culpa de que pudieron verles hablado, pero nunca lo hicieron. Por decir, mañana lo voy a hacer, otro día. Es que quizás me va a rechazar. Es que yo no estoy preparado. Es que yo no tengo mucho conocimiento. Déjeme llevarlo a una referencia bíblica. En el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles dice la Escritura que cuando Pedro y Juan iban a la oración, ¿para dónde iban ellos? Se encontraron con una necesidad. Había un hombre que estaba ahí, que él era paralítico, dice la Escritura, y que cuando los vio les pidió dinero, que era la razón por la cual él estaba allí. Pero Pedro y Juan le ofrecieron algo más que el dinero, algo que el dinero no puede comprar. Y le ofrecieron la sanidad, diciéndole en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El hombre, dice la Escritura, que cuando ellos le tomaron la mano, se levantó, se puso de pie, saltó, y un milagro que provocó en toda la ciudad mucho de qué hablar. Cosa que también llevó a que los apóstoles fuesen detenidos, encarcelados y al siguiente día cuestionados. Y una de las preguntas que le hacen es, ¿con qué autoridad ustedes hacen eso o en qué nombre? Entonces los discípulos Pedro y Juan empezaron a hablar con ellos, pero para este momento ahí está la crema innata de la ciudad. Ahí están la gente religiosa, ahí están las autoridades civiles, ahí están todos. Y los discípulos en cuestión empiezan a hablar y a hablar de Jesucristo y las cosas que habían sido hechas. Y dice la Escritura que ellos se quedaron sorprendidos y se decían el uno al otro, pero que no son estos Pedro, Juan, gente que no fue a la escuela, por eso dice sin letra, gente del vulgo, o sea del barrio. ¿Y cómo es que hablan con tanta facilidad de palabra, con tanta elocuencia? Es que es lo que Dios hace en la vida de aquel hombre y aquella mujer que se dispone a servirle a Él, a creerle a Él y a hacer lo que Él le ha llamado a hacer. Muchas veces nosotros nos vamos a quedar sorprendidos de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Pero tenemos que asumir el reto, la responsabilidad. Es por eso, amado mío, que orar en favor de otros, interceder por aquellos, orar en el Espíritu, clamar por aquellos que están en problemas, en necesidad,
temprano o tarde, Dios va a empezar a obrar maravillas y milagros. Pero el ignorar la importancia de orar en el Espíritu puede ser algo muy peligroso. Y déjeme darle una referencia bíblica para esto. Esto es lo que precisamente ocurrió con la iglesia de la Odisea. A esta iglesia, vea, esta iglesia podían tener mucho conocimiento, entendimiento, pero le faltaba algo espiritual y que ellos no se daban cuenta. No sabían que delante de Dios ellos eran unos tristes, ellos eran miserables, ellos eran pobres y ellos eran ciegos y desnudos. Delante de Dios, así lo veía Dios a ellos. Mientras ellos creían que todo estaba bien, Dios se los estaba viendo de otra forma. ¿Por qué? Porque ellos solo se centraron en lo que ellos necesitaban, en lo que ellos eran. Por eso una iglesia que no ora, una iglesia que no clama, una iglesia que no hace ningún esfuerzo para alcanzar al perdido, es una iglesia que Dios la está viendo con estas características. Es por eso que ha llegado el tiempo cuando a todos aquellos que nunca han hecho nada por evangelizar a alguien, deben de levantarse y tener la experiencia de ver cómo Dios salva a alguien, y usted habrá puesto una perla en su corona para el día del tribunal de Cristo. Usted será condecorado. Pero hay que saber que nuestro trabajo es precisamente eso: hablarles, buscarles, orar, interceder. Por eso dice la Escritura que la iglesia de la Odisea Dios la veía de esta manera. ¿A causa de qué? Que su actitud en sus cultos eran considerados por Dios mismo como una abominación, hasta el punto que les confrontó y les dijo: porque no son ni fríos ni calientes, de mi boca yo los vomitaré. No podemos nosotros ser cristianos nominales solamente. No podemos ser cristianos de nombre solamente. Hay muchos de los que están acá y aquellos que nos están escuchando el día de hoy, que en dado momento de sus vidas había una pasión por compartir el evangelio. Tomaban a bien llevar tarjetitas de la iglesia o algunos volantes con un mensaje evangelístico, y en el trabajo, en el lugar de sus actividades, compartían el mensaje de esta manera. Tal vez no tenían mucho que hablar, que decir, porque tenían temor, pero había una pasión y lo hacían de esa manera. ¿Tiene idea usted cuánta gente ha venido a la iglesia o ha buscado a Dios por causa que alguien le dio una tarjetita? Nuestra iglesia es testigo de algo. El pastor Orlando, el salmista de la iglesia, es el resultado de una tarjetita que llegó a las manos de su hermana, y cuando él vino y buscaba una iglesia, su hermana se acordó que a ella le habían regalado una tarjetita de una iglesia y se la dio. Él llamó a la iglesia y ahora es el salmista de la iglesia y ha bendecido a cientos de miles de personas. Pero ¿por qué dejamos de hacer estas cosas? Porque ahora cuando se nos dice que lo hagamos, hasta nos sentimos incómodos. Piense, cuando el primer amor se pierde, no solamente no oramos por nosotros mismos, y menos seremos capaces de orar en el Espíritu, que es interceder por los demás, que es prestarnos para que Dios nos despierte a la hora que Él le parezca a orar por alguien en particular o por alguna necesidad específica. ¿Qué más es orar en el Espíritu o orar con el entendimiento? Es conocer el corazón de Dios. Por esta razón, amado mío, David estaba convencido de que Dios no le fallaría, porque conocía a Dios. ¿Se acuerdan cuando el patriarca Job oraba y decía: yo sé que mi Redentor vive y que mis ojos, sí, estos mis ojos, dice Job, le verán? Eso es tener conciencia clara de quién es Dios. Es por eso que un hombre o una mujer que ora en el Espíritu o tiene entendimiento de lo que ora, conoce a Dios y sabe que Dios no le va a fallar. Entonces David oraba. Me encanta lo que David escribe. Pudiese hablar muchísimo de David, pero solo doy una referencia. Capítulo 138, versículo 8, David habla algo importante. Yo sé, dice David, que Jehová cumplirá su propósito en mí. David tenía claro que Dios es un Dios de propósitos. Es cierto que David había sido ungido entre sus hermanos para ser el próximo rey de Israel. La verdad es que hoy por hoy está metido en cuevas huyendo de un Saúl que lo quiere matar. La verdad es que las cosas no le han venido nada fácil. La verdad es que la promesa que sobre él había sido dada y la realidad que está viviendo no se parecen mucho. Pero David sabía
que Dios era fiel y iba a cumplir su promesa en él. Por eso alguien que ora en el Espíritu es alguien que no duda en lo absoluto y sabe de que Dios ha prometido y Dios lo hará. Recuerda aquel pasaje del capítulo 15 del libro de Mateo, de aquella mujer que clamaba en favor de su hija que estaba siendo atormentada por un demonio. Recuerda todas las dificultades que esta mujer tuvo. La pregunta obligada es: ¿por qué esta mujer se aferró tanto? ¿Por qué esta mujer, a pesar del rechazo, a pesar de la humillación, a pesar de todo lo que tuvo que pasar, siguió creyendo, siguió pidiendo y se aferró? Porque ella sabía de que quien estaba allí no había forma que fallase si decía que sí. Entonces su punto era que como ella tenía una certeza clara de quién era el que estaba allí, a ella todo lo demás no le interesaba. Eso es orar en el Espíritu, seguir orando, seguir clamando, seguir insistiendo hasta que veas la conversión de esa persona, hasta que veas el cambio de esa persona, hasta que veas el milagro realizado. No dejes de orar. Pero ¿por qué muchas veces nosotros, como diría mi pastor, a la primera de cambios nos damos por vencido? A las primeras adversidades desistimos y dejamos de creer o confiar. Iglesia amada del Señor, Dios quiere bendecir a su pueblo, pero nada pasará si el pueblo no determina cambiar. Nada cambiará, nada pasará si el pueblo no cambie de actitud. Es el pueblo, como dice el Señor: si mi pueblo, bajo el cual mi nombre es invocado, vinieren a mí, oraren, se arrepintieren, se convirtieren, entonces yo, dice el Señor, no solamente oré desde los cielos y perdonaré sus pecados, también sanaré su tierra. Entonces Dios dice: yo puedo hacer todo, resolver todo lo que mi pueblo necesita, pero en la medida que mi pueblo me busque en oración. A mí me llama la atención, y siempre he creído que una de las razones fundamentales por qué cuesta tanto orar es porque el diablo sabe que el día que la iglesia entiende el poder que hay en la oración, él no puede detener más a la iglesia ya. Él no puede oprimir más a la iglesia ya. Porque en la oración se desatan ligaduras. En la oración y el ayuno se rompen cadenas. Jesús claramente lo dijo cuando aquellos discípulos no pudieron liberar a aquel muchacho endemoniado. Jesús le dice que este género no sale sino con oración y ayuno. Isaías 58 nos habla acerca del poder del ayuno, como el Señor le agrada. Allí hay liberación, hay cadenas que se rompen, ligaduras de impiedad que son desarticuladas. ¿Por qué? Porque la oración y el ayuno es una combinación poderosa que traerá poder vital a la iglesia del Señor. Vean lo que Jesús habla en el capítulo 16 de Mateo. La iglesia que él visualizó, una iglesia que las puertas mismas del infierno no la podrían detener. Pero ¿qué iglesia? Aquella iglesia que se parecía a la revelación que tuvo Pedro. Por eso dijo Pedro: esto no te lo ha revelado sangre ni carne. O sea, a una iglesia que vive bajo la revelación del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, que ora en el Espíritu, que gime en el Espíritu, es una iglesia que el diablo no la puede detener. Porque no estamos orando por lo que queremos, estamos orando por lo que Él quiere que oremos. Estamos orando no como yo entiendo, sino como conviene, como dice el versículo 26. Es interesante pensar en la historia de Bartimeo, que cuando Jesús va pasando por allí, la gente le decía: cállate, pero Bartimeo hacía lo opuesto. ¿Recuerdas la historia? Capítulo 10, verso 46 del libro de Marcos. ¿Qué hacía Bartimeo? Clamaba aún más fuerte, dice la Escritura, y decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente, cuando lo oía, trataba de callarlo, lejos de ayudarlo. Al igual que la historia del capítulo 2 de Marcos, que aquellos hombres fueron a traer al paralítico y lo llevaron a donde Jesús estaba, aun cuando tuvieron que romper el tejado de la casa, estos no tuvieron esa misma actitud. Pero ¿sabes una cosa? El centro es
que cuando se ora, cuando se clama con entendimiento y en el Espíritu, es tener certeza de lo que estoy diciendo, haciendo y pidiendo. Así como la mujer que pedía por su hija, así como lo creía David, así como lo creía Job, así también lo creía Bartimeo. Por eso decía, a mí no me van a callar. Yo sé de que mi milagro está aquí y yo lo voy a ver este día. Y clamaba más fuerte. Trataban de callarlo, pero él insistía. Es por eso, iglesia amada del Señor, que no importa cuánta oposición pueda haber en contra de tu familia, en contra de tus proyectos, en contra de tu negocio, en contra de tu desarrollo espiritual, ministerial, usted debe de saber que si Dios lo llamó, que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Pero ¿cuál va a ser mi actitud? Voy a seguir clamando, voy a seguir orando, voy a seguir viendo por fe que lo que Dios dijo, mis ojos también lo van a ver y mis manos lo van a palpar. No te des por vencido. Orar en el Espíritu y con el entendimiento es conocer el corazón de Dios al punto de que yo no me voy a dar por vencido, porque sé que quien lo dijo lo hará. Él es fiel para hacerlo. Y para terminar, orar en el Espíritu y con entendimiento, como dice Pablo, es tener la convicción del poder de cada una de las promesas que Dios me ha dado. Todos los que estamos aquí hemos sido bendecidos con promesas maravillosas del Señor. Porque ¿cuántas? Todas, no dice unas cuantas. Todas las promesas de Dios son. Deténgase allí y circule esa palabra son. No dice serán, no dice eran. Vea dos enseñanzas grandes ahí ya sin antes continuar con el resto del versículo. Dice todas las promesas. Agregue algo más. ¿Quién dio esas promesas? ¿Y quién es Dios? Soberano, omnipotente, el creador de los cielos y la tierra, el incuestionable, el que habla y la tierra tiembla. Esa promesa no está sustentada en alguien en particular. Esa promesa la dio Dios mismo. Pero dice que todas, no unas cuantas, y que son procedencia de Él, y que son no mañana ni ayer, hoy para este día. Son en Él sí y en Él amén. O en otras palabras, doble afirmación. Doble afirmación. Pero dice por medio de nosotros para gloria de Dios. ¿Por medio de quién? Entonces usted va a ser usado como instrumento de Dios para llevar a cabo sus propósitos. Ese versículo 15 de primera de Corintios, que leíamos, nos revela lo que el apóstol Pablo dice, capítulo 14, verso 15 de primera de Corintios, que hay que orar en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Dios quiere que nosotros tengamos claro lo que estamos pidiendo. Por eso decía, hay que involucrar la mente, los labios y el corazón. El corazón porque lo cree, la mente porque lo piensa y los labios porque lo declaran. Cuando nosotros hacemos eso, nuestro espíritu es vivificado. ¿Por qué? Porque estamos hablando cosas poderosas, estamos fortaleciendo la fe en nuestro interior. Por eso Pablo dice, yo pudiese hablar o orar en lengua y mi espíritu igual es vivificado. Pero los que están a mi alrededor, ¿qué dice Pablo? Yo quiero bendecirlos también a ellos. Por eso cuando usted y yo oramos conforme a la palabra, fundamentando la fe, fortaleciendo la esperanza de la iglesia es vitalizada. La iglesia se anima. Hay hermanos que están a punto de desistir, pero una llamada, una oración de un hermano, de un compañero de trabajo, les motivó a seguir adelante. Y hay gente que está a un paso de recibir el milagro y están pensando desistir. ¿Cuántas personas pudieron ya haber recibido el milagro, pero dejaron de orar, dejaron de clamar, dejaron de insistir y se dieron por vencido? Y dicen, es que yo antes siento que las cosas eran mejor, no tenía tantos problemas. Pensamientos que vienen a tu mente como dardos malignos del enemigo. Jamás podemos decir que estábamos mejor antes, de ninguna manera. Antes estábamos muertos en delitos y pecados y ahora tenemos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos decir que no estamos mejor ahora?
Alguien que no dice que está mejor ahora, alguien que no entiende las promesas de Dios. Y por eso necesitamos tomar la actitud del patriarca Job, cuando decía: yo sé que mi Redentor vive. Es cierto que estoy pasando esta realidad, pero también dice el apóstol Pablo: esta leve tribulación que hoy estamos pasando solamente servirá para que en nosotros se manifieste un mayor y excelente peso de gloria. Tú no serás igual el día de mañana por causa de haberte mantenido fiel y creerle a Dios aún en medio de lo incierto. Pero sigue clamando, sigue orando, sigue creyendo.